Hoy quiero compartir con ustedes un encuentro que Jesús tuvo con un hombre, el ciego Bartimeo. Ahorita con toda esta novedad de los youtubers, ¿verdad? De las personas que luego andan viajando por diferentes lugares, llevan sus drones. Y entonces van en sus motos o en sus vehículos y en un momento dado el dron lo va siguiendo. Imagínense ustedes que en esta escena de repente vemos desde un dron así, desde lo alto, vemos una gran multitud, porque a Jesús lo seguían multitudes, grandes multitudes, muchedumbres de personas que salían de diferentes lugares precisamente para escucharle, para tocarle, para pedirle algo. Y iba esa multitud, y muchos en esa multitud habían tenido un encuentro con Jesús, y muchos en esa multitud estaban muy contentos, estaban muy felices porque algo había pasado en sus vidas. Entonces, dentro de esa multitud vemos ahí personas de todo tipo, jóvenes, niños, mujeres, hombres, que estaban siguiendo a Jesús y todos tenían una historia que contar. Y entonces, si nosotros acercáramos, ya no ahora un dron, sino una cámara, como le llaman un close-up, así más de cerca, viéramos a esa persona, podríamos ver a un hombre que va ahí caminando también con mucho gozo, con mucha expectativa, con mucha alegría, va siguiendo a Jesús en el camino. Y este hombre, quiero presentártelo, es Bartimeo. Y la historia comienza de la siguiente manera. A mí mi deseo en esta mañana es que también cuando Jesús pasa por aquí, cuando Jesús pasó por esos lugares, siempre sucedieron cosas maravillosas. Algo sucedía siempre que Jesús pasó por algún lugar, por alguna ciudad, siempre sucedió algo maravilloso. Entonces es mi deseo que ahora que nosotros estamos teniendo estas reuniones, estos estudios, estas reflexiones, y que está pasando Jesús también por aquí, pues Él nos visite y sucedan de alguna manera cosas maravillosas en nuestras vidas, que nosotros podamos contarlo, que nosotros podamos experimentarlo. Y entonces vamos a ver a este personaje, Marcos capítulo 10, versículos 46 al 42, son 7 versículos. Dice así, escuchen ustedes la historia, y aquí la podemos leer. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la historia. En 7 versículos nos narra una historia maravillosa que sucedió, y precisamente estos 7 versículos yo los quiero utilizar para que cada uno de estos versículos nos dé una enseñanza, nos dé una reflexión, cada uno de estos 7 versículos. Y lo primero que tenemos en el primer versículo, en el versículo 6, en el versículo 46, tenemos a Bartimeo, el ciego. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es presentarte a este hombre. ¿Quién era este hombre? Bartimeo. Y por otro lado, dice aquí que vinieron a Jericó.
vinieron a Jericó. Entonces, Jericó era una ciudad preciosa, era una ciudad hermosa y muy famosa. Jericó era conocida por sus grandes palmeras, una ciudad que también tenía hermosos rosales. Y lo más interesante de esta ciudad era el clima. El clima de Jericó era un clima muy agradable durante casi todo el año. Vamos a suponer así como Cuernavaca, ¿verdad? Un clima cálido, un clima muy agradable, un clima espectacular. Y así que las personas disfrutaban pasear por Jericó. La gente que tenía ciertos recursos, esas personas por lo regular tenían una vivienda de descanso o una segunda casa en Jericó. Herodes el Grande, el rey, tenía una casa en Jericó, y lo interesante era que Jericó era una ciudad no muy lejana a Jerusalén. Entonces, para llegar a Jerusalén tenían que atravesar Jericó, y por eso la Biblia dice que en ese momento había gran cantidad de personas. Ahora, ¿por qué había gran cantidad de personas? Bueno, porque se aproximaba la fiesta de la Pascua, lo que se conoce aquí como Semana Santa. Los judíos lo conocen como la Pascua, y era la fiesta más importante de los judíos, era la más importante, donde miles de peregrinos avanzaban hacia Jerusalén, y entre ellos Jesús y sus discípulos. Ahora, había varias ciudades que estaban alrededor de Jerusalén, y como Jerusalén era una ciudad que era pequeña, no podía albergar a muchos peregrinos. Entonces muchas personas se hospedaban en Jericó, en Betsaida, en Capernaum, en algunas otras ciudades. Y entonces estas ciudades de alrededor se utilizaban como lugares para dormir. La gente estaba en el día en Jerusalén, iban a Jericó a dormir y regresaban a Jerusalén a tener sus actividades. En este pasaje, en el primer punto, el ciego Bartimeo, la Biblia nos da 3 detalles. En primer lugar, era un hombre ciego, no veía. En segundo lugar, era un hombre mendigo, era un hombre pobre, estaba en la pobreza. Y en tercer lugar nos dice que era hijo de alguien, era hijo de Timeo. De hecho, un detalle es que, por ejemplo, el nombre de Bartimeo en realidad no es su nombre. No es el nombre de este ciego, sino más bien Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Es decir, era una persona, hijo de alguien, un hombre ciego, un hombre mendigo, un hombre que probablemente su padre seguramente era conocido en Jericó. Y ahora, para que tú me entiendas y vayamos metiéndonos en esta historia, ser un mendigo en aquel entonces como en el día de hoy, pues era algo terrible. Era algo muy terrible. Las personas que estaban prisioneras de la pobreza, era algo devastador. Era algo totalmente devastador. Da igual si era una persona, un mendigo en aquella época o en esta, es terrible. Pero además de que este hombre era pobre, era mendigo, o sea, ya eso le marcaba, ahora añadías un plus a esa pobreza. Era ciego. Eso quiere decir que este hombre estaba perdido totalmente en el primer siglo, o sea, no sabía ni qué estaba pasando. ¿Sabes por qué era terrible esto? Porque los judíos tenían una creencia de que si una persona era ciega, ellos tenían la creencia de que era ciega porque algo habían hecho. Algo había hecho él o algo habían hecho sus padres. Entonces las personas pensaban que si una persona era ciega o si se quedaba ciego, eso era como una maldición de Dios, y ellos lo tomaban de esa manera. En otro pasaje a un ciego le preguntaron a Jesús al verlo, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque había una creencia de que si alguien perdía la vista era como una maldición del ciego. Así que nos vamos identificando con este personaje. Este personaje, Bartimeo, era un hombre pobre, era un hombre ciego y era un hombre que para la sociedad de aquel entonces estaba considerado como maldito. O sea, era un desecho de la sociedad. ¿Te imaginas quién era amigo de Bartimeo? Nadie.
¿Quién lo seguía en Instagram o en Facebook? ¿Cuántos amigos tenía? Nadie, ninguno. ¿A dónde iba a ir de vacaciones Bartimeo en un momento de su vida? A ningún lado. ¿Quién quería platicar con él? Nadie, absolutamente nadie. O sea, Bartimeo estaba en el mismo sitio de siempre, a la misma hora de siempre, todos los días de la semana, no importa que fuera lunes, martes, para él no había diferencia. Lo único que cambió en la vida de Bartimeo es que Jesús pasó por ahí. Y cuando Jesús pasa, como yo te decía al principio, cosas maravillosas pasó en la vida de este hombre, y cosas maravillosas pueden pasar en la vida de cualquiera. Ahora, yo no sé en qué lugar tú te encuentres, pero el Señor también está pasando por aquí, y si tú te encuentras cara a cara con el Señor, entonces tu vida puede ser transformada de la manera como fue transformada la vida de este hombre. Y eso sucedió con Bartimeo, y yo espero que eso mismo suceda aquí con nosotros. Ahora, además, lo interesante en esta historia es que en esta misma historia, en el Evangelio de Lucas, hay dos escenas. La escena de Bartimeo dice que cuando al salir de Jericó, estaban pasando, y ya para salir de la ciudad se encuentran con este hombre, pero cuando entraron se encontraron con otro hombre diferente en posición económica. Por ejemplo, era Zaqueo, y Zaqueo era un publicano, era un hombre rico. Se encontró Jesús con Zaqueo al entrar, y se encuentra con Bartimeo al salir. Un hombre era diferente, tenía dinero en los bolsillos. Bartimeo no tenía absolutamente nada, pero finalmente los dos carecían de lo mismo. Los dos tenían un corazón vacío, los dos necesitaban a Cristo, los dos estaban buscando, los dos necesitaban algo espiritual en su vida. Este hombre Zaqueo se sube a un árbol para ver a Jesús porque era pequeño de estatura, y qué interesante, ¿verdad? A la entrada de Jericó, un hombre rico. A la salida de Jericó, un hombre pobre, pero los dos necesitan encontrarse con Jesús. Y yo creo que nosotros nos identificamos con alguno de ellos. Tal vez te identificas con el rico, o tal vez te identificas con el pobre. Da igual, la gente, sea rica o sea pobre, necesitan a Cristo Jesús. Da igual nuestra posición económica, nuestra posición social, emocional. Todos necesitamos tener un encuentro con el Señor Jesús. Da igual que sea uno pobre, da igual que uno viva con lo mínimo, si tienes mucho dinero en el banco, al final todo corazón necesita a Jesús. Este hombre se encontraba ahí en la ciudad, y dice que estaba a la salida de la ciudad. Ahora, este hombre, mira lo que la Biblia nos dice, cómo nosotros éramos y cómo nos identifica la Biblia, la palabra de Dios. Dice que Bartimeo era hijo de Timeo. Y nosotros, ¿cómo estábamos en Dios? Dice Efesios capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, al fin, ahí fue cuando el Señor nos dio vida. No importa si nos identificamos con Bartimeo o con Zaqueo, la vida proviene de Dios. Bartimeo era hijo de Timeo. Ahora, nosotros, antes de conocer al Señor, igual éramos hijos de alguien. ¿De quién éramos hijos nosotros antes de conocer al Señor? Dice ahí Efesios 2, versos 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, así como Bartimeo era hijo de Timeo, nosotros, cuando estábamos sin Cristo, o una persona que está en Cristo, ¿cómo es catalogada en la Biblia? Es un hijo de la desobediencia. Es un hijo de la ira. ¿Por qué? Porque en nuestra vida muchas veces no hay una obediencia a Dios, no hay una vida que realmente se proponga buscar y servir y obedecer a Dios. Y en Juan 8:44 el Señor dijo algo todavía más fuerte: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea,
Quiere decir que una persona, cuando nosotros realmente no tenemos esa vida en Cristo, somos hijos de ira, hijos de la desobediencia o hijos del diablo. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero mire, bendito sea el día en que Jesús pasó, nos llamó por nuestro nombre y nos adoptó para que ahora podamos ser hijos de Dios. Entonces tenemos aquí en primer lugar quién era Bartimeo, dónde vivía, cuáles eran sus circunstancias. En segundo lugar, vamos a ver, el segundo punto es el ciego que ve. Esto parece una contradicción. A ver cómo está eso de que el ciego que ve. Bueno, dice el verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre Bartimeo, que estaba a la orilla del camino, mendigando, pidiendo limosna, pidiendo ayuda a las personas, él no ve nada, es totalmente ciego. Tú le pones los dedos enfrente y le dices: a ver qué hay aquí. Tú le dices: a ver, mira para allá. Él no ve absolutamente nada, ni se da cuenta. Pero lo que sí tenía Bartimeo era que tenía un oído muy fino. Él tenía un oído muy fino. Él puede escuchar a lo lejos. Bartimeo, de hecho, es el que más oye en Jericó. Es el que más oye. De hecho, cuando una persona pierde un sentido, empieza a esforzarse por desarrollar otro. Y precisamente a Bartimeo el oído no le fallaba. Así que este hombre que está postrado en el camino, está escuchando de repente un murmullo que pasa la gente por ahí a su lado, y escucha que hay un nombre que se repite: es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret. Y entonces él, ¿dónde está? ¿Dónde está? Él tal vez lo ha escuchado, viene con su grupo de discípulos. Jesús, este muchacho de Nazaret, el que resucitó a la hija de Jairo, el que hizo milagros, sí, el mismo. Y entonces Bartimeo, cuando escucha que es Jesús de Nazaret, él se pone a gritar, se pone a clamar, se pone a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, Bartimeo no sabe si Jesús está a una calle lejos, no sabe si está a 100 metros, no sabe si está a 2 kilómetros. Él no sabe dónde está Jesús porque no lo puede ver. Pero él entendió una cosa: esta es mi oportunidad. Es la única oportunidad que yo tengo. Y entonces él se puso a clamar, no la iba a dejar pasar. Y entonces ahora, a diferencia de todos los demás que pueden ver a Jesús, pueden ver la multitud, Bartimeo es el que más ve de Jericó. Bartimeo es el que más ve. ¿Por qué? Porque esta persona sabe que hay una oportunidad para su vida, y él no sabe que si se va a volver a repetir. Entonces él la quiere tomar. Y a mí me gustaría que nosotros pudiéramos ver lo que él vio. Bartimeo vio dos cosas muy interesantes que tú y yo también tenemos que ver. En primer lugar, las personas veían a Jesús físicamente. Veían a Jesús la ropa que él llevaba, si tenía la barba larga o la barba afeitada. No sé, la gente estaba viendo a Jesús físicamente. De hecho, entre la multitud seguramente había visto a Jesús hacer milagros. Porque para este tiempo Jesús ya llevaba 3 años estando predicando la palabra, y habían sucedido cosas maravillosas, milagros, señales, sanidades, prodigios. Y seguro entre esa multitud había personas testigas de algún milagro. Pero ¿saben? Muchos de ellos no sabían todavía quién era Jesús. Muchos de ellos le tomaban como un maestro, muchos de ellos solamente le seguían por la comida, muchos de ellos le seguían por un milagro. Pero Bartimeo lo que empieza a decir es: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quiere decir eso? Hijo de David era un título que en el Antiguo Testamento se le iba a dar al Mesías. Entonces no está hablando de Salomón, está hablando de Cristo. Y aunque los otros evangelios usan ya esta expresión Hijo de David, en el evangelio de Marcos es la primera ocasión que esta persona cree que Jesús es el Hijo de David y es el ciego del pueblo. Y es impresionante algo: la fe que tenía este hombre. ¿Por qué tenía fe? Porque este hombre no ve físicamente, pero los ojos de su corazón están abiertos de par en par.
Él está declarando: Jesús, tú eres el Mesías. Jesús, tú eres el Salvador que estábamos esperando. Jesús, tú eres el enviado de Dios. Así que nosotros necesitamos ver lo que vio Bartimeo. Las dos cosas que toda persona necesita ver para que una persona pueda ser salvada, para que una persona pueda ser transformada, es primero ver que Jesucristo es el Señor, y en segundo lugar, entender cuál es tu condición. ¿Cuál es tu condición? ¿Por qué? Porque Él dijo: ten misericordia de mí. Esa es la condición que Él veía. O sea, Él necesitaba misericordia de Dios. Hay personas que el día de hoy pues no claman por misericordia. Ellos más bien le reclaman a Dios y le dicen: es que ¿por qué no me has dado? ¿Por qué no me has hecho? ¿Por qué no me has contestado? Pero la misericordia es algo que no merecemos. La misericordia es algo que realmente no merecemos. Cuando nosotros hemos hecho algo mal y nos puede caer la justicia, entonces clamamos misericordia. Y sabía este hombre que en su corazón estaba tan sucio como la capa que él llevaba. Él sabía que su corazón estaba tan sucio como su cuerpo. Él era un mendigo. Él sabía que era también un mendigo espiritual. Y es las dos cosas que uno tiene que ver cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos toca y nos puede hacer nacer de nuevo. En primer lugar, ver nuestra condición de pecador, y en segundo lugar, ver y creer en el Señor Jesús. Entonces, cuando una persona ha visto estas dos realidades, entonces uno se puede acercar a Jesús. Y aquí nos dice que este hombre es el ciego que más ve, porque él vio otra cosa que ellos no veían. Ellos veían a Jesús por fuera, pero él vio a Jesús el prometido, algo que realmente necesitaba él para su vida espiritual. Y nosotros necesitamos pedirle a Dios: Dios, abre mis ojos espirituales para que yo pueda entender mi condición espiritual, para que yo pueda entender cuál es mi vida, dónde está mi vida delante de ti, y yo pueda pedirte ayuda. En tercer lugar, vemos otra verdad acerca de este hombre. En el verso 48 dice: es el ciego que clama. El ciego que clama, dice el verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora yo quiero que usted esté en la escena. Imagínate la escena. Sigue ahí con tu mente en Jericó. Las multitudes van de camino hacia Jerusalén, pero de repente la multitud empieza a escuchar que este ciego está gritando, está clamando. Todo mundo en Jericó conoce a ese ciego porque se sienta ahí al camino. El ciego comienza a gritar, ahí postrado en el suelo como está: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y claro, él es ciego. Él no tiene ni la más remota idea para dónde tiene que clamar. No sabe si Jesús está a la derecha, no sabe si Jesús está a la izquierda, no sabe si Jesús está detrás de él. Él no sabe si está a 10 minutos o cerca de él. Él no sabe. Pero él, cuando escucha que Jesús está cerca, ¿qué hace? Empieza a clamar. Ahora, lo que llama la atención de este detalle es que ninguno de los otros evangelios nos dice el motivo, pero nos dice que toda la gente intentó callar al ciego. O sea, toda la gente le empezó inclusive a reprender. Le decían: ya cállate. Imagínate tú, ahí a las personas: ya cállate, te quieres callar, que te calles la boca. O sea, ya basta de ruido, ya deja de estarle molestando, deja de estar diciendo cosas. O sea, la gente, ¿sabes qué deseaba? Deseaba que este hombre fuera ciego y además fuera mudo. Que te calles, Bartimeo, que te calles, ya deja de decir. Pero Jesús, es la primera vez, y a lo mejor eso hasta era un argumento: oye, es Jesús que viene, la primera vez que pasa por aquí, y tú gritando: ya cállate. ¿Qué impresión se va a llevar de Jericó Jesús? No sabemos los motivos, pero lo que sí sabemos es que las personas intentaron callar la fe que había en el ciego Bartimeo, y ese es un punto que yo quiero que te quede muy claro. Porque cuando tú decides buscar a Dios, cuando tú decides
tomar una decisión de consagrarte al Señor, de salir de tu estado de perdición, de religiosidad o de apatía o de pecado o de conformidad espiritual, ¿qué va a pasar? Se van a levantar voces que van a tratar de callar tu fe, de apagar tu pasión. Si tú en un momento determinado dices, yo voy a buscar a Dios, yo voy a seguir a Cristo, seguramente va a haber voces que van a querer acallarte. Se van a levantar voces, ruidos, distracciones, circunstancias que van a tratar de impedir que tú te acerques al Señor. Se van a levantar circunstancias para que tú te detengas y pongan una barrera para que tú no recibas más del Señor. Y ese es un punto muy importante que tú debes de entender. Hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Y esa guerra, ¿sabes dónde se ve? En todas las áreas de la vida espiritual. Mientras nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios, tal vez por nuestros pensamientos están pasando miles de cosas en este momento. Hay una guerra espiritual, se levantan voces en tu mente, te empiezas a acordar hasta de lo que no debías acordarte. A lo mejor hasta te empiezas a preocupar por algo que se quedó en la estufa, no sé, y dices, yo no sé si lo apagué. Es una guerra espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros nos quedemos así, como Bartimeo, mendigando en las calles, mendigando las cosas espirituales para que no crezcamos. Pero a mí me encanta lo que dice el texto, dice, pero él clamaba mucho más. O sea, ¿qué decía Bartimeo cuando le decían ya cállate? Él decía, déjenme en paz, déjenme tranquilo, que Jesús está pasando por aquí. Yo no sé si lo vuelva a ver, tal vez es mi única oportunidad, mi última oportunidad. Y él clamaba mucho más. Y así también nosotros. Si tú realmente, alguien quiere tener ese encuentro con Dios, debe tener esa violencia espiritual, buscar más de Dios. Yo le quiero más, Dios tiene mucho más para mí, y tú tienes que salir de tu orilla, tú tienes que salir de ese lugar donde te encuentras, y este punto es muy importante. ¿Y qué son esas cosas que nos pueden detener? ¿Qué son esas cosas que nos pueden detener? El hombre, el temor al hombre, el miedo al qué dirán. Si tú no hablas de Cristo, si tú acallas tu fe, si tú no testificas, o sea, hay una presión ahí. Esa presión que se va a levantar, que quieren acallar nuestra fe. ¿Cuáles pueden ser? La presión de la sociedad, ¿verdad? Las ideologías. Inclusive hasta cristianos liberales el día de hoy que dudan de la Biblia, dudan de las cosas de Dios. Huye de esas personas, huye de ese cristianismo que apaga tu fe. Si alguien aquí está buscando a Jesús y se han levantado tempestades, tormentas, no dejes que esas tempestades acallen tu fe. Tú sigue clamando, sigue pidiendo, sigue buscando. Vienen problemas, vienen situaciones, vienen a querer desalentarnos, ya decir, ya cállate, ya no busques. Tú dices, él clamaba mucho más. Que nada silencie tu fe. En cuarto lugar, mira, este hombre siguió clamando y dice en cuarto lugar, el ciego es llamado. Lo llamó Jesús. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. No sabemos quién fue el que fue por el ciego y lo trajo. No sabemos el nombre de esa persona, pero le dijo, Bartimeo, levántate, te llama. Y de repente todo el esfuerzo, la constancia, la perseverancia tuvo su recompensa. Fíjate, intentaron callarlo, pero no pudieron. Él clamó y clamó y clamó, y el cielo se detuvo, el Dios eterno se detuvo y le dijo, a ver, tráiganme a ese hombre. Y mientras él estaba gritando, imagínatelo ya, a lo mejor hasta la vena se le marcaba en el cuello del esfuerzo que estaba haciendo de gritar. Él no tenía ni idea de dónde estaba Jesús. Y esta escena, no sé, me recuerda a los cumpleaños, ¿no?
Cuando ponen una piñata ahí, los niños le empiezan a pegar, o de repente pasa alguien y entonces empieza una persona a decirte, dale, 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 y cuando te dice, no, pues a la derecha, ¿qué hace el que está moviendo la piñata? La mueve a la izquierda y luego a la izquierda y la mueve a la derecha, y ahí estás queriendo darle con el palo a la piñata, pero en un momento, ¿qué fue lo que hizo este Bartimeo? Sin ver, o sea, es como si le hubiera dado a la piñata y hubiera caído y se hubiera derramado ahí todo lo que trae esa piñata. Y en este caso Jesús lo llama y es como si le hubiera caído la gracia de Dios en su vida. A este hombre, a Bartimeo, él clamó y Dios lo escuchó. Ahora, yo tengo que explicar algo en este tema, porque hay muchas personas que, inclusive hay iglesias que dicen, no, es que si tú clamas, si tú pides, Dios te va a contestar y te va a dar todo lo que quieras, todo lo que le pidas. No es así, no es siempre. Él finalmente va a responder de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. No le podemos nosotros hacer como dicen torcer la mano a Dios. No podemos hacer eso. Porque aquí el protagonista de la historia no es Bartimeo, el protagonista de la historia es Cristo, es Jesús, el que tiene todo el poder. ¿Por qué? Porque Bartimeo se hubiera podido pasar toda la vida clamando y clamando, pero si no es a Jesús quien realmente tiene misericordia y es el único que puede ayudarnos, en vano serían sus clamores. ¿Cuántas personas el día de hoy han estado clame y clame, pero no le claman realmente a quien debe de ser? No le claman como debe de ser, sino claman a sus dioses, claman a sus circunstancias, claman a su amargura, claman a su desesperación y siempre siguen clamando. Pero en este caso Bartimeo clamó a la persona correcta, a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús lo escucha, le dice, oh, tráiganlo. Y en ese momento Él viene, tráiganlo, ten confianza, le dijeron, levántate, te llama. Y eso es lo que nosotros debemos hacer los días, o sea, tener confianza, levantarnos, clamar al Señor porque Él nos oye, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él, porque Él nos llama. Entonces, el ciego es llamado. En quinto lugar, el ciego responde. Miren cómo respondió Bartimeo al llamado de Dios, de Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y esto es algo curioso, ¿verdad? Porque cuando Jesús le llama, ¿qué hace Bartimeo? Él se levanta al instante. Instantáneamente. Y esa es la enseñanza en este punto, es la enseñanza. O sea, cuando Dios te llama, tienes que responder al instante. No lo tienes que dejar para después, no lo tienes que dejar para mañana. O sea, en ese momento, así como a Zaqueo le dijo, baja, porque hoy ceno en tu casa. Y Zaqueo, ¿qué hace? Baja. Así también el Señor llama a Bartimeo y al instante, en ese momento, pronuncia su nombre, lo convence, lo llama, lo anima y entonces lo sigues. ¿Qué hubiera pasado? Bartimeo no dijo, espérame, Señor, una media hora y luego te busco. Le dijeron, el Señor te llama, y dice que al instante fue. Y quiero decirte algo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso esta historia no gira alrededor de Bartimeo, sino que gira alrededor de Cristo, quien viene a buscar, y ese Bartimeo era como una oveja perdida. Ahora, en esta historia está entrando a Jericó, y está entrando a Jericó no porque le quedara de camino o ya no le quedara otro camino, no. Entra a Jericó porque en Jericó había una oveja perdida a quien él estaba buscando e iba a llamar. Ahora, fíjense otro detalle. Otro detalle dice que se levantó y vino, o sea, fue rápido al instante, pero un detalle que nos arroja aquí la Biblia dice, arrojando su capa. Esto tal vez para algunos no tiene mucho significado, pero yo creo que apunta hacia algo. La capa de Bartimeo era muy probablemente lo más valioso que este ciego tenía. No era como nosotros.
Tú tienes una chamarra y a lo mejor en tu casa tienes 10. Tú tienes una cobija y a lo mejor en el closet o ahí tienes guardadas para el invierno otras 5 o más. Y las puedes cambiar y dices, no, yo cambio mi sábana, mi cobija, me pongo otra túnica. Este hombre era la única que tenía. Y muchas veces las capas le servían a los mendigos para taparse del frío. Le servían a los mendigos para ponerla ahí como un asiento para que no estuviera tan duro, le amortiguara un poquito. La capa le servía para ponerla ahí y la gente pusiera sus monedas que le regalaban en la capa. Entonces, en el caso de Bartimeo, la capa era la amiga que tenía Bartimeo. Era lo único valioso que le quedaba a Bartimeo. Pero sabes, cuando arroja su capa nos está diciendo algo más valioso que la capa. Algo más valioso que la capa lo está llamando. Y entonces arroja su capa al suelo y va con Cristo Jesús. Y eso es lo que sucede cuando el Señor nos llama. Cuando el Señor nos llama, aquello que es valioso para ti o lo que ha sido valioso para ti cambia. Ya no es valioso, ahora lo valioso es el que te llama y dejas todo y con tu corazón vas tras Él. Yo estoy convencido de que eso de arrojar su capa está diciendo el valor que tiene la persona de Jesús para Él. Y cuando nosotros seguimos a Cristo, tenemos que dejar algo. Muchas personas siguieron a Jesús y, por ejemplo, en el caso de los discípulos, dejaron redes, dejaron barcas y dejaron peces. Cuando Jesús llamó a Mateo, dejó el banco de los tributos públicos. La mujer dejó ahí el cántaro. Cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús, dejó su cántaro. ¿Y por qué dejó su cántaro? En el cántaro iba a sacar agua para su sed y ella dejó su cántaro porque ahora había encontrado el manantial de agua viva. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mira en Filipenses capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo, que también era un hombre, un fariseo, un religioso, él tenía cosas que estimaba mucho y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué consideraba Pablo eso valioso? Su abolengo, su raza, su religiosidad, su celo, su justicia propia. Todas esas cosas, dice, las tuve por basura, las echó al cesto de la basura. Y así como Bartimeo tenía su capa, le había servido durante muchos días, era su único consuelo, era con lo que se cubría. Y cuando lo encontró Jesús, él arrojó su capa y fue con Jesús porque había encontrado algo mucho más valioso. Ahora yo te pregunto, todos tenemos capas. Todos tenemos capas con las cuales nos cubrimos. Ponle nombre a tu capa. Y esa capa es algo que el Señor te está pidiendo que tú le tengas que entregar. Puede ser el dinero. El joven rico, cuando se presenta el Señor y el joven rico le sale al encuentro, este joven, esa era su capa, su dinero. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, pero no quiso, dice, y se fue triste. Ojalá el Señor te muestre su belleza, la belleza que hay en Jesús, para que tú puedas ser capaz de dejar tu capa, de ponerla a sus pies y entonces vayas con la perla de gran precio, así como el hombre que encuentra el campo y va y vende todo lo que tiene y gozoso compra ese campo. ¿Cómo tenemos nosotros que dejar nuestra capa? De corazón. Así como Bartimeo arrojó su capa y siguió a Jesús porque dice, ya no quiero más esta capa, ya no me va a servir, ahora tengo algo que me va a cubrir por toda la eternidad. Dejemos nuestras capas por amor, no por temor, no por presión, no por imposición. Deja tus capas, deja tus redes, deja tu cántaro, por amor a Cristo. Y como dice Pablo, por amor lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si para ganar a Cristo tengo que dejar mi capa, con gusto la dejo, dice. ¿Por qué? Porque esto es lo más valioso.
Y en sexto lugar tenemos al ciego que pide. Fíjese, esta es toda una enseñanza también. Ahora, el ciego, obviamente, como dicen, el ciego es ciego, pero no es tonto. Y entonces en el versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. Por fin, finalmente, Bartimeo se encuentra cara a cara con Jesús, pero aún no lo ve. Aún sigue ciego, sigue en un mundo de oscuridad. Pues está por fin, tal vez a unos centímetros del Dios encarnado, pero no lo puede ver. Y a mí me llama mucho la atención de la pregunta de Jesús. O sea, imagínate esta pregunta. Soy Jesús, gusto en conocerte, soy Jesús de Nazaret. Te he estado escuchando que estás gritando, estás clamando. Me he detenido y te pregunto, ¿qué quieres que te haga? Yo creo que los discípulos han de haber dicho, ¡ay, maestro, ahora sí la estás regando! ¿Cómo es posible que a un ciego le preguntes qué quieres que te haga? ¿Te imaginas ahí a Bartimeo? O sea, los discípulos tal vez diciendo, ay Señor, ¿por qué le preguntas eso? Pero te imaginas a Bartimeo diciéndole, pues ya que me dices qué quieres que tú hagas, Señor, pues yo quisiera un Mini Cooper convertible, Señor, para irme de vacaciones. Por las calles principales de acá de Jericó, en Las Palmeras, ¿verdad? Tipo Acapulco o Cancún. No, ¿por qué le preguntas qué quiere? Y aquí verdaderamente viene algo, mira, porque unos versículos anteriores en el Evangelio de Marcos, ahí dice que se acercaron dos discípulos de Jesús, Juan y Jacobo. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Jesús les dijo, ¿qué quieres que les haga? O sea, otra vez la misma pregunta, pero en esta ocasión a sus discípulos. Y fíjate lo que le pidieron ellos. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No querían nada estos jóvenes. Un trono para mí a tu derecha y un trono para mi hermano a tu izquierda, Señor. Y seguramente esto está conectado. Cuando Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Muy probablemente Jesús está mirando de reojo a Juan y a Jacobo. A ver qué va a pedir el ciego. Porque ustedes parece que están más ciegos que él. ¿Cuántas personas el día de hoy, si Jesús se apareciera y te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Estos pidieron un trono, grandeza, poder, autoridad, dominio, estar por encima de los demás. Un trono, Señor, en tu reino. ¿Qué quieres que te haga? Y ahí está. Y mis amados, cuando ven que el ciego, él está ahí deseoso de tener la vista, deseoso de mirar, ¿sabes qué dicen? Seguramente ellos pensaron, qué miserables. Y nosotros pidiendo tronos, cuando este hombre necesita la vista, cuando este hombre necesita ver. ¿Qué quieres que te haga? Y este hombre no dudó en ese momento. Dice, Señor, la vista, Señor. Y ya para este momento, Bartimeo creía en Jesús. Porque no le dijo, si puede, Señor, dame la vista. Si puede, no. Bartimeo le dijo, la vista, Señor, porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo nunca he visto un atardecer, nunca he visto un amanecer, nunca he visto los colores, no los conozco, no he podido ver el rostro de mi madre nunca en mi vida. Yo, Señor, quiero verte, pero sobre todo, yo quiero verte a ti. Y podemos nosotros acercarnos al Señor sabiendo que lo que le pedimos, Él nos los puede conceder. Si el Señor se acercara contigo, tuvieras esa oportunidad, no lo digas en voz alta, ¿verdad? Pero ¿qué le pedirías si Dios te dijera, pídeme lo que quieras que te haga? ¿Qué le pedirías?
Responde sinceramente en tu corazón, ¿qué le pedirías a Jesús? Digo, yo creo y sinceramente estoy convencido de que nadie le pediría cosas absurdas a Dios. Pero la mayoría sí pediríamos algo que carga tu corazón. ¿Qué es lo que está cargando tu corazón? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Qué es lo que carga tu corazón? Lo que hay detrás de tu corazón, ¿qué es lo que carga? Ahora, fíjate lo que hay detrás de esta pregunta. Lo que el Señor quiere hacernos entender es que nosotros no tenemos que pedir cosas, sino que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Es lo máximo, es lo que más puedas tú pedir. ¿Sabes qué es? Que tú seas más como Él, que tú te parezcas a Él, que tú lo imites a Él. Eso es lo más grande que tú le puedes pedir a Dios, que tú le imites a Él. Y eso nos habla de quitar el egoísmo, eso nos habla de que realmente las cosas dejen de girar alrededor de nosotros y podamos nuestras vidas girar alrededor de Cristo. Y en séptimo lugar, finalmente con esta historia termina diciendo lo siguiente. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabes qué pasó con este Bartimeo? Como dicen, se llevó el 2 por 1. Fue por uno y se llevó los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que así, este hombre, ¿qué le pasó? Este hombre salió viendo con sus ojos físicos, pero también salió viendo con sus ojos espirituales. Qué bueno que busques a Jesús, pero no lo busques solo para que te sane. Búscalo también para que te salve. Búscalo también para que te salve. Él te puede sanar por fuera, pero sobre todo te puede sanar por dentro. La gente de este mundo muchas veces busca a Jesús para que lo sane físicamente. Pero el Señor Jesús no solamente quiere ser tu sanador, Él quiere ser tu salvador. Dios quiere ser tu salvador. Ahora, fíjate, hay milagros que para Dios son ordinarios y hay milagros que para Dios son extraordinarios. Una sanidad de los ojos, una sanidad de un cáncer, una sanidad de los riñones, una sanidad del corazón. Para Dios eso es ordinario. Porque Dios es el dador de la vida, porque Dios lo puede hacer, y yo lo he visto, he sido testigo de cómo Dios ha sanado a personas con cáncer, a personas con los pies planos, a personas que están enfermas de los riñones o tienen algún tumor en la cabeza. Hemos orado y han sido sanados, no nosotros, los ha sanado Dios. Es un milagro ordinario, pero un milagro extraordinario es salvar un alma. Porque cuando salvas el alma es transformado totalmente el corazón. Es un corazón nuevo. Ahora hay perdón, ahora hay amor, ahora hay paz, ahora hay vida, ahora hay plenitud, ahora hay confianza en Él. Ahora hay una nueva manera de vivir y una nueva manera de caminar. En una ocasión vinieron 10 leprosos y le dijeron los 10, Señor, sánanos, Señor. Y dice que el Señor les dijo, vayan al sacerdote, muéstrense. Y mientras iban en el camino, los 10 fueron sanados. Pero ¿sabes qué triste? Que 9 de ellos regresaron a sus antiguas vidas. 9 de ellos fueron a conquistar sus sueños. 9 de ellos fueron a seguir sus caminos. 9 de ellos se fueron a hacer lo que tenían pensado en sus corazones, a conquistar sus sueños. Pero en 9 de ellos, en sus sueños no estaba buscar a Dios. Se fueron. En sus sueños querían divertirse, pasarla bien. Ahora sanados, a vivir la vida. ¿Y cuántas personas están así el día de hoy? O sea, en sus sueños es divertirse, en sus sueños es pasarla bien, pero no está buscar a Dios en sus sueños. Pero dice la Biblia que uno regresó, y ese que regresó era samaritano. Y cuando él regresa, el Señor le pregunta, ¿y los 9 dónde están? Y ese que regresó le dijo, dice que se postró a los pies de Jesús
Y le dijo, creo. Y Jesús le dijo, vete y eres salvo. No te acerques a Jesús solamente pidiéndole cosas para ti. Acércate a Jesús y pídele que te salve, que te ayude a ser como Él. Y esa es la oración que tenemos que hacer, y eso es lo que yo quiero dejar en tu corazón. O sea, no solamente cuando tú le pides a Jesús ser como Él, mira, tú vas a ser mejor trabajador, mejor padre, mejor hermano, mejor marido, mejor esposo, mejor madre, mejor esposa, mejor mujer. Vas a poder dejar los vicios, los pecados, se romperán ataduras, se romperán las cadenas de opresión en la vida. Por eso necesitamos que Dios, más que nos sane, que nos salve del pecado. Y ese mismo Dios que dijo, sea la luz, un día en Bartimeo también dijo, sea la luz en tus ojos. Y mira, se abrieron sus ojos y el primer rostro que vio Bartimeo fue el rostro de Jesús. El rostro de Cristo lo vio. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre antes era un mendigo, antes era un pobre, antes era un ciego, antes era una persona desechada de la sociedad, y ahora había recobrado la vista y ahora siguió a Jesús en el camino. Por eso podemos decir que Bartimeo se convirtió, porque ahora seguía a Jesús en el camino, y los primeros cristianos así se les llamaba, el camino. Finalmente, después de tanto tiempo de vivir en oscuridad, lo primero que pudo contemplar Bartimeo fue la luz del rostro amoroso de Cristo, y ya no quiso perderlo de vista nunca más. Ya quiso siempre estar viendo a Jesús y no perdía detalles y seguía a Jesús en el camino. Cerremos nuestros ojos un momento y meditemos. Tengamos esta reflexión y pensemos por un momento en esas capas que nosotros tenemos. Pensemos por un momento en cómo está nuestra vida. Tal vez vemos, tal vez palpamos, sentimos, gustamos, pero nunca hemos visto a Jesús. Nunca hemos visto algo espiritual. Todo lo ponemos como la casualidad, como la suerte, como mi esfuerzo, como mis circunstancias. Y cuando vivimos así, vivimos solamente por vista, pero nunca vemos más allá. Hay un mundo espiritual, y este hombre que estaba ciego lo veía. Y esa es la contradicción. Hay ciegos que ven, y hay hombres que ven, pero que son ciegos espirituales. Dile al Señor, abre mis ojos, Dios. He visto tantas cosas en este mundo, tanta injusticia, tanto quebranto, tanta tristeza, dolor, tanta depresión, suicidio. He visto tantas cosas que han quebrantado mi corazón, pero Señor, concédeme ver a Cristo. Y así como Bartimeo seguía a Jesús en el camino, allí iba este hombre, alabando, exaltando, glorificando a Jesús. Y cuando alguien se acercaba y le decía, oye, ¿tú por qué sigues a Jesús? ¿Quién te lavó el cerebro? ¿Quién te convenció? Nadie me lavó el cerebro. Me lavó los ojos. Me puso una vista nueva. Y ahora yo le sigo. Porque Él me dio la vida. Él me dio la vista. Él no solamente me sanó, me salvó. Y ahora tengo esa paz. Ahora tengo esa certeza de que yo estoy con Él y de que Él me ama. Gracias, Señor. Sigue tratando con nosotros. Sigue tratando con nosotros, Señor. Que no solamente nos quedemos en una sanidad o en algún milagro. Queremos ver el milagro de los milagros, la obra sobrenatural, la obra extraordinaria, la salvación del alma, la transformación del corazón.
la vida nueva, el nuevo nacimiento, una nueva persona. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesarán. Él es más que un mito para ti. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Así es. Gracias porque tú estás pasando por aquí, Señor. Y cuando tú pasas, siempre suceden cosas maravillosas, Señor. Haz lo mismo, Señor, que hiciste en esa ciudad, tanto al rico como al pobre, Señor. Tú puedes hacer lo mismo en nuestros corazones, porque nuestra necesidad es la misma. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.